vamos a meditar quizás en 2 partes o 3 partes, pero yo creo que con 2 partes lo podemos hacer sobre el tema Jesús, nuestro pastor. Jesús, nuestro pastor. Y para ello lo voy a invitar que se pongan en sus pies y leamos ahí Salmo 23. Dice la palabra del Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí en la Biblia de ustedes dice Jehová, pero el término correcto es Adonai o el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Uvas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gracias te damos una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias por la asistencia de cada uno de mis hermanos que hicieron un esfuerzo, Señor, por estar aquí presente. Gracias, Dios, porque nos permites entonar esos himnos de alabanza, de júbilo, de exaltación, de adoración, Señor. Y gracias también, mi Dios, porque nos permites meditar en tu palabra. Para lo que te pedimos, primeramente, tu gracia. Tu gracia, Señor, que es más grande que los cielos. Tu gracia que nos perdona. Tu gracia que nos limpia. Tu gracia, Señor, que nos da fortaleza. Tu gracia que nos da entendimiento. Tu gracia que nos da sabiduría. Tu gracia que conforta nuestra alma y nuestro espíritu. Tu gracia que nos anima, Señor, a seguir adelante. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, para gloria tuya. Amén. Pueden ponerse como mis hermanos. Dijimos que íbamos a estar bajo el tema Jesús, nuestro pastor. La pregunta es, hermanos, antes de dar inicio me gustaría saber cuál es el modelo de vida. ¿Cuál es el modelo de vida que usted va siguiendo? ¿Cuál es el modelo de vida? ¿Cuál es el patrón de vida que usted va siguiendo? Por ejemplo, usted tiene un modelo a seguir, usted tiene un patrón a seguir, usted tiene una visión a seguir, pero ¿cuál es el modelo de vida que usted sigue? Con toda sinceridad, ¿cómo lleva su vida? ¿Cómo conduce su vida? ¿Cuál es la dirección que lleva en su vida? Por ejemplo, la juventud de hoy en día se está enfocando, yo miro bastante en el deporte, porque su modelo de vida, y escuchaba a algunos que hasta habían viajado a Costa Rica para practicar el deporte allá, porque allá tiene más oportunidades que aquí el fútbol. Y entonces ellos llevan un modelo de vida de deportista, y me imagino que ellos deben de tener así en su galería de héroes, su farándula, deben de tener al primero arriba, después el segundo. Yo miro que dicen fulano de tal es el mejor, después queda este, después aquel, pero tienen el mejor equipo y a los mejores jugadores en la cima de la cúspide, donde ellos quisieran llegar a ser como ese jugador estrella. No sé si tal vez por lo que juegan bien o por lo que ganan bien, ¿verdad? Por lo que viven bien, pero ellos desearan ser como esos jugadores para llevar la vida que llevan ellos, para gozar de los deleites que gozan ellos, para tener la fama que tienen ellos, o para disfrutar de las riquezas que tienen ellos. La pregunta es, ¿cuál es el modelo de vida que nosotros llevamos? ¿Cuál es el patrón de vida que nosotros llevamos?
¿A quién seguimos? No tiene ningún patrón, no tiene ningún modelo. En la juventud mía habían dos grupos de cantantes y también igual que el deporte, nada más que eran músicos. Le llamaban los chicos y los menudos. Los chicos eran de Puerto Rico y los menudos creo que eran de México. Y aquí habían bandas en la disco que se vestían unos como los chicos y otros como los menudos. Y vieran las matancinas que se armaban. Vieran las matancinas en las fiestas, en los bailes, en las discos. En ese entonces existían eso. En el ámbito bélico, por ejemplo, hay muchos que les gustaba llegar a ser como, tal vez, no sé cuánto les gustaría ser como Hitler. ¿A quién le gustaría ser como Hitler? ¿No le gustaría? Hitler era una persona despiadada, pero era una persona emprendedora. Hitler, de ser un obrero de las fábricas, de las minas, de ser un sindicalista, a llegar a ser un hombre que dominaba toda una potencia mundial y querer conquistar el mundo, no es para cualquier descalzo eso. Claro, lo que pasa es que a veces nosotros solo miramos las partes negativas, el punto negro de la hoja, pero si estudiamos todo el entorno de aquello, miramos que hay unas virtudes que son dignas de admirar de aquella persona. Tal vez él fue un hombre despiadado, un hombre cruel, un hombre sanguinario, porque ese era el perfil que llevaba para conquistar, pero ¿cómo hizo para llegar ahí? A que tantas millones de personas y naciones externas le llegaran a doblar la rodilla delante de él, a doblegarse delante de él. Entonces muchas personas querían ser como el Führer. Otras personas quieren ser como Shakira, la joven. Otras quieren ser como, si vamos al ámbito cristiano, como cantante y le gusta imitar. Aquí no cantan nada, ni la chalupa. Pero hay jóvenes que les gusta la música y cantan a Marcela Gándara, la Eli Woman, etcétera, etcétera. La de Ana Moreno no, porque esa era rockera, satanista, y ya por último hace poco se confesó que ya no era ni cristiana, ni le gustaba la vida cristiana. Pero vamos, que había muchas jóvenes que se identificaban con ella y querían ser como ella. ¿Cuál es su modelo a seguir? Usted debería tener un modelo a seguir. Y ese modelo se llama Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 11, 12, 2. ¿Qué dice? 12, 2. ¿Qué dice? Sí. ¿En quién va a poner los ojos, hermano? En Jesucristo. Ese es su modelo. Dice, aquí le estoy buscando, donde dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir. Ese es nuestro patrón a seguir. Por eso hablamos del tema Jesús, el buen pastor, nuestro pastor. ¿Por qué? Porque vamos a ver las características primero de un pastor. Si usted no está siguiendo un modelo, un patrón, hermano, usted está llevando una vida a la deriva. Usted está llevando una vida a la deriva. ¿Sabe cómo es una vida a la deriva? Como que eche un barquito de papel en una correntada de agua, ya sea por la cuneta o en una vertiente. Se va a un riachuelo y echa un barquito de papel y me dice, ese va arrastrado por las corrientes de agua, pero me va a decir si el barquito tiene dirección. Va por donde lo lleva la fuerza
del agua. Y nosotros no podemos ser así, hermano. No podemos llevar una vida incierta. No podemos llevar una vida a la deriva. Necesitamos tener un patrón. Fijar nuestra vista. Fijar nuestra vista. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 2. Uno y 2. Si pues habéis resucitado, dice, con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues si habemos resucitado, si tenemos una nueva vida, si tenemos una nueva identidad, dice que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque para poder entender el Salmo 23, el versículo 1, necesitamos primeramente reconocer cómo estamos conduciendo nuestra vida espiritual. ¿A quién estamos siguiendo? Hay un dicho que dice, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Es decir, Vicente va al frente y la gente lo sigue detrás. Una vez estaban haciendo un juego y alguien se ponía y entonces ya se acercaba a otro, donde lo miraba y le hacía así, y otro. Entonces ya la gente comenzaba a ver, y ya cuando miraba tenía un tumulto alrededor buscando la nada, porque alguien puso, y cuando miró se apartó él y toda la gente seguía buscando. La gente por naturaleza siempre sigue algo. Estamos como los atenienses. Si es algo nuevo, entonces nosotros le prestamos atención. Así eran los atenienses, siempre estaban atentos por saber algo nuevo. Entonces nosotros debemos de saber, hermanos, cómo estamos conduciendo nuestra vida, en quién estamos siguiendo. Por ejemplo, dice el primer versículo, si le damos el verdadero significado al término Jehová, que es en el correcto aquí es Adonai o Kyrios, que es más exacto, quiere decir el Señor es mi pastor. La pregunta, ¿Jesucristo es su pastor? El Señor es mi pastor. Pero cuando está diciendo David, no está diciendo él, aquel que está allá, es mi pastor, sino que lo está haciendo como en un sentido de pertenencia. El Señor es mí, como algo propio, muy de Él. El Señor, el amo, el dueño, eso significa la palabra Señor, amo, dueño, el amo de este mundo, de este universo, el dueño de este universo, es mi pastor. Pero para poder entender qué estaba diciendo David, es mi pastor, vamos a ver que el trabajo pastoral se remonta desde los primeros capítulos del Génesis. En el capítulo 4 enseña que Abel era pastor de un pequeño rebaño, pero era pastor. Abraham era pastor. La familia de Abraham era pastor porque Labán, el cuñado de Abraham, también era pastor, el hermano de Sara, donde se fue a trabajar Jacob como pastor. Jacob era pastor. Pero vamos a ver una de las características de estos pastores. Cuando Jacob, Dios le habla y le dice que se regrese a casa de su familia, entonces él se lleva todas las riquezas que había acumulado, incluyendo las 4 mujeres que tenía y los hijos que le habían parido a estas mujeres y los siervos que había adquirido.
Y dice en el verso 38, estos 20 años, capítulo 39, 31, versos 38, capítulo 31, versos 38 de Génesis. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Aquí está hablando de un pastor asalariado, que no eran propias de la oveja, sino bajo contrato, él tenía el servicio de cuidar esas ovejas. Pero miramos que un pastor, hermano, en el término del oficio, era aquel que se sacrificaba. O sea, como decimos en el castellano rústico nuestro, se jugaba el físico por un animalito. Se jugaba el físico por un animalito. Vayamos a Primero de Reyes. Primero de Reyes. No. Samuel, creo que primero de Samuel 17. Versos 34. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Este ya no era asalariado. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Hermano, el trabajo de un pastor era jugarse la vida por sus ovejas. Jugarse la vida por sus ovejas. Tenemos que entonces entender qué quiso decir David cuando dijo, el Señor es mi pastor. Tenemos que conocer el trabajo de pastor. Un pastor, dice Jacob, que se desvelaba, dice que el sueño escapaba de él. Un pastor dice que él iba tras las fieras del campo y arrebataba de la boca de la fiera a aquellos animalitos que eran cazados de día o de noche. David dice que se jugaba el físico, siendo David un jovencito de unos 12, 14 años, se jugaba el físico con leones. ¿Sabía usted que un niño se agarre con un león? Si un león de pie, parado en 2 patas, ese león parado en 2 patas, es más alto que yo, mucho más alto que yo. Esos animales pies pesan más de 200 kilos. ¡Qué pesado! La gran cabeza de león, la gran tapa de león. El peso cuando dejan ir sus garras, las garras parecen guillotina de león. Ahora imagínese a un niño jugándose el físico, no por salvar su vida, sino por salvar la vida de la oveja de la boca del león. Tenemos que entender entonces qué es un pastor. Aunque si bien es cierto, está el pastor de oficio espiritual que nos habla Ezequiel, cuando dice en Ezequiel que habían pastores inútiles que no advertían al pueblo de su pecado. Es decir, líderes espirituales a los cuales seguía el pueblo y ellos, vamos a ver lo que dice Ezequiel, ellos no lo amonestaban. Ezequiel capítulo
vamos a ver, siglo 34, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores al rebaño. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada de Goyay, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. La otra cara del pastor. Aquí, en primer lugar, podemos ver que habían pastores que eran conocidos por el oficio de cuidar ovejas, pero habían pastores que se conocían como pastores por el liderazgo que ejercían sobre la población. Pero volvamos al texto y dice David, en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor. La pregunta, ¿usted puede decir que Jesucristo es su pastor? Con toda confianza, hermana, dice amén, amén. ¿Qué ha hecho Jesucristo por usted? Para que usted, bueno, aquí miramos el Salmo 23, que está hablando casi 800 años. David, antes de que viniera Jesucristo a este mundo. 800 años. Todavía Jesucristo no había dado su vida por él. Pero vamos a ver Jesús que habla de sí mismo como pastor, para que usted se sienta seguro si es Jesucristo su pastor. Porque si usted no está siguiendo a Jesucristo, ¿a quién está siguiendo? ¿A quién está siguiendo? Dice San Juan capítulo 10 que Jesucristo no es un ladrón. Jesucristo es la puerta y es el pastor de las ovejas. En el verso 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Si Jesucristo es su pastor, ¿usted está escuchando la voz de su pastor? ¿Está escuchando la voz de su pastor? Porque Eva había escuchado la voz de Dios, pero después, ¿cuál voz escuchó Eva? La del diablo, la de Satanás. Escuchó dos voces. Y de las dos, creyó una. ¿Cuál creyó? La de Satanás. Pero aquí nos dice que la oveja que tiene un pastor escucha la voz de su pastor. ¿A qué le estamos dedicando atención nosotros? Dijimos que Jesús es nuestro pastor. ¿A quién le estamos dedicando atención? ¿A quién estamos creyendo más? ¿A quién estamos siguiendo? Porque si estamos siguiendo a Jesús es porque si este es un redil, Jesús está a la puerta y abre la puerta y Jesús comienza a llamarla por su nombre. Y comienza a llamar a la hermana, a agradecerla, a la hermana Dori, y comienza el Señor a llamar una por una de las ovejas, hermana Rosa, hermana Arlen, hermano Byron, hermano Iván, y ahí van. Entonces dice la oveja, como dijo Isaías, heme aquí estoy, déjeme pasar, está llamando. Y ahí se van entre todo el bulto de ovejas y se va al frente. No sé cuántos miraron una película que asemeja a este principio.
que un cerdito iba a apacentar a la oveja. Pero eso es algo que en el sentido lógico, como le da sutil, le da un doble mensaje a uno, que un cerdo paciente a la oveja. O como aquel dicho que decían los cerdos, porque hay otra fábula de los cerdos. ¿Cómo fue una fábula? ¿Te acuerdas cómo era? La revolución de la granja. La revolución de la granja, se la recomiendo. Hace décadas de años. Es pequeño ese libro. Y decían los cerdos, no hermano, tenemos que luchar, quitarnos al opresor, que era el amo de la granja. Y los cerdos comenzaron a administrar la granja y decíamos, todos los animales somos iguales. Y después ya los cerdos tenían una posición jerárquica más arriba. Y ahí le dice el perro, no dice que todos los animales éramos así, pero hay unos que somos más iguales que otros. Entonces, son cosas que nos ayudan no solo a verla, muchos miraron la película, pero no miraron la moraleja de la película. Como que personas necias estén guiando a personas sabias. ¿Me entendemos? Yo les pudiera decir, como que personas en tinieblas estén guiando a los hijos de la luz. Eso enseñaba eso. Y el cerdito hizo todo lo posible por hacer la canción para que y una de las ovejas iba ahí acomodándose. Dice, el que entra por la puerta, el pastor de la oveja, abre el pastor, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y la saca. ¿Qué voz está escuchando, hermano? ¿Está escuchando la voz de lo que dice el mundo? ¿La voz de lo que dice la noticia? ¿La voz de lo que dice la farándula? ¿La voz de lo que dice el entretenimiento? ¿De qué se está alimentando usted? Porque para que usted pueda identificar una voz, porque a mí me cuesta reconocer muchas voces, porque son llamadas, ¿cómo le llaman? Ocasionales por allá. Pero que no tenga el número ahí de contacto y le llame directo y usted reconozca aquella voz, aunque no tenga marcado el nombre, pero usted sabe quién está llamando. Algunas las puede reconocer, más la mía, ¿verdad? Pero no todas. ¿Y saben por qué? Por la frecuencia con que se da aquella comunicación. Una comunicación más frecuente, entonces yo voy a identificar con más facilidad la voz de alguien que tenga una comunicación frecuente con alguien que hable una vez al año. ¿Me está entendiendo? Entonces, usted, para que pueda reconocer la voz de su pastor, tiene que pasar más tiempo con su pastor. Porque el pastor pasa con la oveja, pero las ovejas pasan con su pastor. ¿Cuánto tiempo pasa usted con su Señor? ¿Cuánto tiempo pasa usted con su pastor? El Señor es mi pastor. Sigamos. Dice que este pastor va delante de usted y de mí para guiarnos, para advertirnos del peligro, para buscarnos también el pasto fresco. Dice verso 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella. ¿Quién va delante de usted? Por eso le preguntaba, ¿quién es su patrón a seguir? Cuando le digo patrón a seguir, no es el dueño de una empresa, ¿verdad? No es su patrón de jefe de trabajo. Su patrón a seguir es su líder a seguir. ¿Quién es su modelo a seguir? Dice que si usted es una oveja del Señor y si el Señor es su pastor, Él va a ir delante de usted, pero con el propósito de que usted lo siga a Él.
No con el propósito de que cuando vuelva a ver ya comencé con 20 y termino con 5. Comencé con 50 y termino con 10, porque voy adelante y cuando vuelvo a ver atrás, una va por allá, otra por allá, porque van siguiendo con los palotes. Déjeme decirles que una de las cualidades de la oveja, aquí la sale. Dice el verso 5, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿A quién sigue usted? ¿La voz de quién sigue usted? ¿Conoce la voz de su pastor? ¿Conoce? Puede hacer una distinción cuando le está hablando Dios, cuando le está hablando su conciencia, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el Señor Jesús, y perverso todavía el bandido. Cuando le está hablando el mundo, que lo está trayendo, cuando le está hablando Satanás, a través de sus seducciones y de la tentación, puede distinguir esas voces que llegan a sus oídos. Usted ahorita puede estar escuchando muchas cosas. Puede estar escuchando el sonido del abanico. Puede estar escuchando mi voz. Puede estar escuchando, oiga, el ruido de un niño por allá. Todo eso llega a nuestros oídos. Pero lo que nosotros escuchamos es en lo que estamos enfocados, en lo que estamos concentrados. Muchas voces pueden llegar a sus oídos. Muchas voces pueden llegar a su mente. Pero usted va a distinguir y va a escoger de entre todas esas muchas a una sola. Y espero que escoja la correcta. Y que conozca la voz del Señor para que conozca, para que escoja la correcta. Y usted pueda escapar, huir de la voz del enemigo, de la voz del maligno. Hermanos, es triste, déjeme decirles, sí, es triste ver que la iglesia de hoy en día va tras pastores extraños y no están siguiendo al Señor. Por ejemplo, dice el Señor que este pastor, el buen pastor, Jesús como buen pastor, nuestro buen pastor, dice que Él es la puerta, por Él tenemos que entrar. Él mismo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Por Él tenemos que entrar, el verso 9. Pero dice que una vez que entremos vamos a encontrar seguridad, que dice será salvo. La salvación es seguridad, es protección. Y entrará y saldrá, quiere decir hallará protección. Tendrá una más de la seguridad y la protección estará en un ambiente de libertad, porque dice que entrará y saldrá y hallará pastos. Esa palabra, por eso le decía que muchos cristianos no están siguiendo al pastor, porque no están alimentándose del pasto que le está ofreciendo Jesucristo. No están alimentándose. La gente se está alimentando de filosofías. Oiga bien, la gente se está alimentando de psicología. La gente se está alimentando de los famosos derechos universales. Y a veces escogemos los que nos convienen. La gente se está alimentando de este sistema. Pero ¿sabe de qué se está alimentando la iglesia? Igual que el hijo pródigo, de las algarrobas que eran para los cerdos. Las algarrobas no eran un chigüe, como un machigüe. A veces creen que la algarroba era un machigüe. La algarroba eran unas vainas como la especie de cacao que eso ocupaban en Medio Oriente para alimentar a los cerdos. Entonces el hijo pródigo quería alimentarse de esa fruta que era para alimentar a los cerdos, una vaina. Entonces, hermanos, el cacao creo que aquí es como una pelota, pero allá la algarroba es como una vaina, como la vaina
de los matrimonios. ¿Saben cuáles son las vainas de los matrimonios? En la linche. Que primero dan flores y después dan vaina. Entonces así dicen que son los matrimonios. Primero flores y después vaina. Como la guava. Entonces, hermanos, la gente y los cristianos se están alimentando de las cosas con que se está alimentando el mundo. Y nosotros queremos vivir como cristianos, como hijos de luz, pero alimentarnos con las cosas, con las filosofías, con las tradiciones, con las prácticas, con las genealogías y las creencias racionales, filosóficas, psicológicas de este mundo. Es inconcebible. Dice, la psicología ayuda. Déjenme decirle, hermano, algo acerca de la psicología. Dice que la psicología ha venido evolucionando. Cuando se buscó la psicología, se buscó como un medio para calmar la locura que había en los años 30, de posguerra. Se buscó como una herramienta, como un recurso para calmar la ansiedad de mucha gente. Y Sigmund Freud dijo que un día la psicología ya no iba a dejar de existir porque toda la gente iba a estar curada de sus malestares, de sus ansiedades, depresiones, de esto y del otro. Pero miramos que cada vez hay más psicólogos y más gente enferma. Quiere decir que Sigmund Freud se equivocó con su tesis, porque se conoce a él como el padre de la psicología. Pero si usted va a donde un psicólogo, dándome en cuello, y mirando un test en YouTube, que lo que le dijo un psicólogo a la niña de los problemas que tiene, eso yo también tengo. Y me dice, aquí dentro de toditos nosotros, yo le aseguro que no hay una persona que no tenga un trauma. Trauma de sueño, trauma de nervio, de esto y del otro. Y mire bien, y viene una dama y denuncia al marido en la comisaría de la mujer que ya no lo aguanta, que le da maltrato físico y que le hace mucho pleito. La mandan donde la forense psicóloga. La forense psicóloga comienza a hacerle un test, unas preguntas. Ah, sí, hombre, está pegada, la mujer tiene trauma, no puede dormir. Pero nunca ha podido dormir, porque chiquita no dormía bien porque le da miedo el mono, le da miedo la oscuridad. Después le da miedo dormir por esto, le da miedo dormir sola. Y después le da miedo dormir por la culebra, por las cucarachas. Pero siempre hay un patrón. Y ellos encuentran un eslabón para decir, este es el problema. Entonces encuentran que la mujer tiene un trauma, un problema postraumático. Culpable el hombre. Él agarró, él pagó los platos rotos. Sí, porque le gritaba, porque le decía gorda, le decía fea, le decía negra, le decía él. Sí, él es que la tiene, esta hora la mujer no duerme. Ellos buscan cómo entrelazar los problemas con parámetros. Ah, sí, es que son nerviosos, sí, es que vos te gritaron de niño. Busca un eslabón. Y si bien es cierto que la psicología, pues, en cierto modo, ayuda ahora a la niñez, pero miramos más niños. Yo me he asombrado de dónde salen tantos niños ahora con problemas de autismo. No sé si esa es una nueva ola o siempre ha existido eso, pero antes se curaba eso con la faja. Créame, un chavalo malcriado se curaba con la faja, un chavalo rebelde se curaba. No, es que es bipolar, por eso es rebelde. La faja lo curaba, hermano, esa era la mejor psicóloga. Y la Biblia lo dice, el alma del infierno. Ah, es que el chaval es perezosa que camina hasta arrastra los pies para caminar. Eso se curaba, hermano, un chancletazo. Sí, desde aquí se lo dejaba ir. ¡La! Agarrando pulso, la abuela, la viejita. Enderezate o te enderezo. Se curaba. Ahora, con tanto tratamiento psicológico, los cristianos están yendo a psicólogos para buscar una razón, un eslabón. Y yo miré, te lo digo cabalito, yo miré todo lo que decía y para acá. Yo soy autista.
porque salía todo lo que... Y pues aquí estoy yo, dije yo. Todo lo que decía, yo lo tenía. Mucho hablo, soy inquieto, no de esto, del otro. Pues. Hermanos, de eso se está alimentando la iglesia. Hermanos cristianos, en virtud de... ¿Sabe lo que no quiere la iglesia? Si a mí me traen este niño, vamos a hablar con Samuel. Viene hermana María, hermano Iván. Tiene un problema conductual con Samuel. Y el problema conductual con Samuel, o tiene problemas de mal comportamiento en clase, o muy distraído, etc. A lo primero que deberían de recurrir es al pastor, no al psicólogo. Pero no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque el pastor les va a decir con la Biblia cómo van a tratar al niño. Y los primeros que tienen que tratarse son los padres. Ya no les gustó. No lo llevan del psicólogo, que el psicólogo le busca un antecedente con los bisabuelos que tenía. Sí, pero si llevan donde el pastor le va a decir, mire, a ver, miremos, analicemos cuál es la rutina del día, qué es lo que él hace todo el día. A ver, qué es lo que hace usted, qué es lo que hace usted. A ver, platiquemos, uno por uno, con calma. Bueno, usted va a comenzar, vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar con oración. Un psicólogo no le comienza con oración, le comienza con la factura que pague anticipadamente. Y el pastor no les cobra, pero no lo buscan. ¿Saben por qué? Porque los padres no quieren asumir responsabilidad. Quieren que la responsabilidad, la cura del niño, la haga el psicólogo, por los medicamentos, tratamientos que le dan. De eso se está alimentando la iglesia. Vayamos al Salmo 23. ¿Cómo vamos con el tiempo? No ando reloj. 5 a las 7, 12 a las 7, no yo. Malo reloj, ¿no? Vamos a. Vamos a ver si de eso que le estoy hablando, habló o no habló David. ¿Qué dice? Salmo 23, 2. En lugares de psicólogo, de psiquiatra, del manicomio, me va a hacer descansar. Con una diazepam me va a hacer dormir. Así dice, hermano. No dice también el Salmo 4.8. ¿Cómo es el Salmo 4.8? En paz. Mire, habemos pacientes crónicos que por las enfermedades que tenemos nos producen somnolencia, creo que le llaman, ¿cómo le llaman? Insomnio, pues. ¿Ves? Produce insomnio, entonces tenemos que buscar un relajante. Una vez, hermano, hace poquito estaba con insomnio y yo me estaba viendo la gabapentina que me dan para la loquera que anda aquí en la cabeza. Me dan una gabapentina para la loquera. Entonces, eso me manda a dormir, pero tenía 3 días de estar y pero ese día dije, no, yo quiero dormir sin pastilla, porque me la tomo cuando ando el dolorcito, ahí todo feyuco. Y ahí no me da a dormir. Me puse a comenzar a recordar este pasaje, 1, 2, 3. Me dieron a las 12 de la noche, casi a la 1 de la mañana, y cuidado ya a las 2. Pero no me bebí la pastilla y me dormí. No me la bebieron. Porque también tenemos que aprender a descansar en el Señor, a creerle a Dios. Dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Cuando dice delicados pastos, ¿sabe qué? Una dieta lo más saludable. Una comidita, un pasto tierno, fresquito, no marchito, ni muy seco, tiernito ahí, que solo lo más que y va para adentro. En nuestro castellano rústico, un caldito, una sopita. Aquellos que les gusta un arrocito aguado, aquellos que les gusta esa cosa, ¿verdad? Pero estamos hablando de que el alimento espiritual que nosotros necesitamos no es charbasca de este mundo, no es el machigüe de los chanchos, no es el pasto que le dan a las vacas, no es la purina que le dan a los caballos.
el alimento que nosotros necesitamos, un alimento espiritual que nos permita llevar una vida cristiana saludable. Un alimento saludable es un alimento que le va a permitir llevar una vida saludable. Es decir, bajo grasa, bajo calorías, bajo triglicéridos, colesterol, etcétera, etcétera. ¿Va? Pero usted no es que va a comer solo chayote cocido, como me recetan a mí. Balanceado, saludable. Le pregunto, ¿de qué se está alimentando usted? No me diga de arroz y frijoles porque eso ya lo sé, pero espiritualmente. ¿Cada cuánto lee su Biblia? ¿Cada cuánto platica con el Señor? ¿Cada cuánto estudia? Así como estamos estudiando este pasaje, cada cuánto usted se dedica a estudiarlo. ¿Cada cuánto estudia usted su Biblia? ¿Cada cuánto, hermano? Si así como se alimente espiritualmente, así se alimentara físicamente, aquí hubiera un poco de desnutrido. El hermano suegro estuviera viéndonos ahorita. Porque hubiera un poco de desnutrido. ¿Saben por qué? Porque si usted, como se alimente espiritualmente, así se alimentara físicamente, ¿cada cuánto lee la Biblia? ¿Y cuánto lee la Biblia? Échele por ahí. ¿Cuántas veces come al día usted? No me diga 3 porque pasa chasqueando el resto del día. 3 tiempos, pero después le sigue echando. Yo le paso echando. Que una frutita, que esto, un bolillo, algo, le echamos. Si así se alimentara espiritualmente, cada vez y cuando no lea una cucharada. Usted no se come una cucharada de arroz. Se tira la paila de arroz. De frijoles, sí. Pero la Biblia, un versículo, 2, 3 versículos, ya estoy lleno. Aliméntese así físicamente y me hace se va a quedar lleno. Ahí va a andar como las cucarachas a medianoche dándole vuelta a la paila. Sí, hermano, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Estamos hablando de que Jesús es nuestro pastor. Él nos va a llevar a alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Hay unos que comen aquí salteado 2 o 3 veces por 2 o una vez por semana. No las 3 veces, porque tenemos culto martes, jueves y domingo por la tarde, que son generales, que es cuando estudiamos la palabra de Dios. Martes, jueves y domingo. ¿Y qué tal aquellos que no vinieron hoy? ¿Hasta cuándo van a comer? Si acaso vienen el martes. ¿Y los domingueros? Desde el domingo pasado hasta el próximo domingo, que coman así en su vida espiritual, en su vida secular. Le estoy tirando en esta y se la abre. Pero vos veniste de dominguera. Entonces, no, seamos honestos. Y si así comemos, estamos hablando del alimento espiritual. No podemos, hermano. No podemos. El Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. En delicado pasto te hará descansar. Déjeme decirle, para concluir, este es el redil a que el Señor lo ha traído. Aquí se le imparte la enseñanza de la palabra de Dios, para que usted crezca y madure, y lleve una vida cristiana saludable. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Y se lo voy a decir. Que todo lo personalizan. Creen que si yo les digo algo, es porque es personal. Y se ofenden y se molestan. Conmigo, lo que pasa es que como no leen su Biblia, no saben que ahí está en la Biblia. Y me toca recitárselo. Y se molestan conmigo. Déjeme decirle que no importa que se moleste conmigo, pero ojalá que le fuera de provecho estar en esta iglesia. Que estén en esta iglesia no solo para pasar la vida, sino para alimentarse y llevar una vida saludable. Bendito Dios por cada uno de ustedes que vinieron el día de hoy. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios nos ayude. Amén. Hermano Mario.
gracias a Dios por su palabra, hermano. Bendito sea Dios por su palabra. Vamos a entonar, hermanos, para despedirnos. Pónganse sobre sus pies. Ya se va entumiendo. Vamos a entonar un coro. No sé quién nos va a ir a recoger las ofrendas, pero vamos a entonar este coro que dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te bendeciré. Amén, que así sea. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén.